Espero que a pesar de la distancia y de mi lamentable fluidez en español, podrán entenderme bastante bien. Y ven la pantalla completa. Sí, Sí. está. Sí. Bueno. Perfecto. El tema de mi conferencia trata de los trastornos de aprendizaje, un tema que ocupa un lugar todavía relativamente pequeño en la disciplina de la neuropsicología, pero con importancia creciente, emergente, digamos, como problema de salud pública y a la vez como tema de investigación científica. En el año 2000 publiqué en la revista Brain un artículo en el que se analizaba el conocimiento de la época sobre los mecanismos neurocognitivos bajo de la dislexia, una condición a la vez banal por su frecuencia y misteriosa por su origen, que sigue sin resolverse en la actualidad. Desde mi primer contacto clínico con disléxicos y sus familias, me había impresionado con la frecuencia de un fenómeno aún más misterioso que la dislexia misma, el trastorno del procesamiento temporal, que en ese momento se mencionaba en una teoría hoy en día un poco olvidada, según que el cerebro del disléxico lucharía por procesar la información cuando se compone de elementos cortos y en rápida sucesión. Teoría entonces conocida como teoría del déficit de procesamiento temporal de Paula Tallal, una neuropsicóloga norteamericana. 20 años después, me pareció interesante revisar los términos de este trabajo inicial, abordando la cuestión de una manera más amplia, de acuerdo con la cantidad de información nueva proveniente de trabajos experimentales, pero también basada en mi experiencia de 20 años de consultorio y paralelamente la evolución de conceptos, en particular en la clasificación internacional de enfermedades del DSM-5 que conocen. Es esta reflexión que quisiera compartir con ustedes hoy. Por eso les propondré tomar un enfoque resueltamente neuropsicólogo, asociando experiencia clínica y datos científicos, centrados sistemáticamente sobre la noción de modularidad, dont habló Jean-Luc muy recién, y del funcionamiento neurocognitivo y, sin embargo, la complejidad de un cerebro en desarrollo. También destacando lo que me parece fundamental en el enfoque neuropsicólogo es la búsqueda de síndromes, es decir, asociaciones de síntomas que ocurran más frecuentemente como por casualidad. Para entender los problemas de aprendizaje relacionados con el desarrollo, es importante considerar como punto de partida que las habilidades cognitivas son no homogéneas, pueden presentar una dispersión individual importante. Más allá de un desarrollo normal, puede existir un déficit con un área cognitiva específica. Nos referimos a un trastorno específico del aprendizaje y la situación se manifiesta particularmente por una disociación entre la inteligencia general, que es preservada, y uno o más dominios de las funciones cognitivas que son alteradas. Esta observación es interesante porque plantea la cuestión del límite, de la frontera entre el funcionamiento normal y patológico, al cual Jean-Luc también aludó hace minutos, entre la particularidad cognitiva y el trastorno. Es posible que ya se hayan encontrado aquí o allá
con esta presentación esquemática y sintética de lo que en francés llamamos trastornos DIS. Creo que no es un término que es utilizado en América del Norte, tampoco en América Latina, pero en Francia, incluso nuestro presidente Emmanuel Macron lo aludió en un discurso reciente, es decir, si el término está bien anclado en la mente y los hábitos de la gente aquí en Francia. Constelación de los DIS. Para los angloparlantes, esto corresponde aproximadamente al término Learning Disabilities, discapacidades del aprendizaje, que es más amplio que los trastornos del aprendizaje, Learning Disorders. Esta representación tiene varias ventajas. En primer lugar, simboliza un fuerte postulado del enfoque neuropsicológico, que es la modularidad de la organización del sistema cognitivo. El segundo punto es que contiene todos los diagnósticos posibles, lo que siempre es tranquilizador, tanto para un clínico como para un docente o un investigador, y reúne condiciones que tienen en común, que afectan el aprendizaje escolar, a pesar de una inteligencia normal. Finalmente, esta representación nos lleva a concebir las posibles y múltiples asociaciones u comorbilidades entre las diferentes condiciones patológicas y, por tanto, sugerir mecanismos comunes, sino cognitivos, al menos etiopatogénicos, como lo veremos. Un ejemplo interesante es el TANV, trastorno de aprendizaje no verbal, que combina elementos de dispraxia, de disgrafia, trastorno de atención e incluso aspectos que recuerdan el autismo tipo Asperger, con dificultades en las interacciones sociales y alguna forma de trastorno de comprensión lingüística, específicamente por el sentido metafórico de ciertas palabras. Vemos aquí la importancia de la noción de síndrome, que puede hacer como guía hasta el diagnóstico y por eso hasta intervenciones terapéuticas. Otro tema en el que me gustaría centrarme es lo que es llamado aquí discronia, que es un síndrome de deterioro de la cognición temporal que se forma muy a menudo en pacientes disléxicos y dispráxicos. Es una tendencia significativa y duradera a luchar con nociones y representaciones temporales, como ubicarse en el tiempo en todas sus dimensiones, horas, días, semanas, etc. Y generar una representación, con dificultad a generar una representación precisa de duraciones y intervalos de tiempo. Este síndrome es poco conocido y identificado, sin embargo, puede tener consecuencias serias por la vida escolar y familiar de los individuos. Un estudio con 23 disléxicos y controles de 9 años, quien completaron un cuestionario para niños y otro para padres sobre este tema de la orientación temporal, del tiempo social, digamos. Y lo que encontraron es que hay una fuerte correlación entre el desempeño cuestionario y una prueba de reproducción de ritmos y también una otra prueba de detección de duración. Es decir, que
eso sugiere utilizar este cuestionario como testigo de la disfunción de los mecanismos de regulación de una hipotética reloj interno que se encuentran notablemente en los displáxicos, evocando una alteración de circuitos entre el cerebelo, los ganglios basales y la corteza frontal. Veremos luego cómo esta constatación de correlación entre una evidencia clínica y teorías sobre el funcionamiento cognitivo pueden acercar de otros hallazgos experimentales. La noción de síndrome es muy interesante en neurología y en neuropsicología en general, y particularmente por el abordaje de trastorno de aprendizaje, donde tiene mucha pertinencia para el razonamiento clínico. Destaca la necesidad de un enfoque multidisciplinario, pluridisciplinario, y tal vez, encima de todo, tiene significado fisiopatológico y también proporciona pistas para investigar mecanismos comunes. Un ejemplo paradigmático es el famoso síndrome de Gerstmann, Gerstmann fue un neurólogo a Viena, Austria, en los años 1920, y describió varios casos de una asociación singular entre una discalculia, agnosia digital, indistinción entre derecha e izquierda, con también trastornos visoespaciales como síntoma opcional. Y lo interesante es que este síndrome, aunque inicialmente descrito por lesiones adquiridas del lóbulo temporal izquierdo, también fue informado luego en contextos de desarrollo sin lesiones cerebrales bajo el término de Gerstmann desarrollar o de desarrollo, síndrome de Gerstmann de desarrollo. ¿Sí? Con la misma combinación de déficits, lo que incita a los clínicos a buscar una agnosia digital cuando observan un niño discalcúlico, o por ejemplo, a explorar la cognición matemática en un niño con disgrafia. A veces, además, algunos síntomas, como aquí la agnosia digital, pueden tener un significado patogénico por referencia a hipótesis que relacionan el desarrollo del conocimiento de los dedos con la emergencia de las aptitudes matemáticas. Finalmente, es posible que las conexiones entre la corteza intraparietal y las zonas lingüísticas sean alteradas tanto por el síndrome lesional como por el Gerstmann de desarrollo. Como probablemente sepan, la introducción del DSM-5 ha logrado una pequeña revolución en el campo de los trastornos del aprendizaje y, en general, los trastornos del neurodesarrollo, TND. Globalmente, los cambios propuestos están más cerca de la realidad clínica. Quiero decir, cambios comparados a la versión DSM previa de la DSM-4, ¿sí? Estos cambios son más cerca de la realidad clínica, pero lejos de explicar la complejidad del problema. El DSM-5, traducido al español en 2014, introdujo por primera vez la noción de trastorno de neurodesarrollo, que es traducido en español en trastornos del desarrollo neurológico, que es un poco diferente que el término neurodesarrollo.
que se puede, a mi juicio, se puede utilizar también, lo que significa que las condiciones agrupadas bajo este término se presume que son el resultado de una disfunción cerebral y que ocurren durante el desarrollo. Es muy raro por el DSM-5 de proponer una etiología que habitualmente el DSM-5 se resuma a consideraciones de clasificaciones, no etiopatogénicas. Así, aquí es una nueva concepción, una nueva tendencia del DSM de proponer un mecanismo bajo las descripciones. Otra contribución importante del DSM-5 es que ahora recomienda evitar los términos dislexia, discalculia, disgrafia y prefiere agruparlos bajo el término único de trastornos específicos del aprendizaje. Aquí hay una representación de la proposición del DSM-5 bajo el término trastornos de neurodesarrollo, con los trastornos específicos de aprendizaje, aquí, junto con los trastornos de comunicación, comúnmente conocido como disfasia, coordinación, dispraxia, de la atención, TDAH. En cuanto al autismo y la discapacidad intelectual, que a menudo se consideran prototipos de TND, de hecho se ven abrumados por su frecuencia mucho menos importante, 1 a 2%, comparada a la incidencia de los trastornos de aprendizaje, que son mucho más comunes, 10 a 12%. Sin embargo, representan la mayoría de los recursos financieros, tanto en políticas de salud pública que en investigaciones científicas. Todo el dinero en Francia, al menos, es para el autismo y muy poco para los trastornos de aprendizaje. Incluso si reconocemos que el DSM-5 ha logrado un avance importante a través de este... Tengo un problema de pantalla. Sí, no se ve la imagen, Michelle. Sí, tengo un problema. Creo que... hay que compartir. Tengo que compartir. Tenés que volver a compartir pantalla, Michelle. Sí. ¿Aquí? ¿Lo ven? No, ahí sí. Sí, bueno. Un problema con el DSM-5 es que la ausencia de mención de las muchas comorbilidades que caracterizan los diversos cuadros clínicos y también la ausencia de vías terapéuticas ni específicas ni común a varios TND. Es porque vamos a proponer una alternativa al DSM-5, es la constelación en 3 perfiles. Lo que les presentaré ahora es una alternativa al DSM-5 motivada por mi experiencia personal de 20 años de consultas
exclusivas como niños y adolescentes con problemas de aprendizaje, o un enfoque decididamente neuropsicológico que tiene similitudes con el espíritu del DSM-5, pero también importantes diferencias, como veremos. La propuesta es que las instancias de diagnóstico de trastornos de aprendizaje, en la gran mayoría de los casos, se presentan bajo la forma de una dificultad de entrar los procesos de la lengua escrita, que sea lectura o escritura, o generalmente los dos, y pueden resumirse en tres perfiles distintos. El perfil fonológico, lo más frecuente, lo más clásico, basado sobre la hipótesis dominante del déficit fonológico exclusivo de la dislexia. El perfil visoatencional, en su forma pura, considerado como un déficit de los procesos de ajuste de una hipotética ventana atencional. Y tercero, el perfil dispráxico, menos conocido, a menudo asociado a los dos otros, pero también se puede ocurrir solo. Niños perteneciendo a los tres, al menos al inicio de su evolución, tienen una presentación clínica muy similar de falla en la entrada en los aprendizajes del escrito. Tengan en cuenta que he evitado utilizar el término de dislexia, sino lo de perfil fonológico, visoatencional, etc., para significar que aunque el problema de lectura es habitualmente prevalente, la dislexia nunca ocurre de forma aislada, sino asociada con varios otros síntomas. El perfil fonológico se puede resumir así: dislexia, inaptitud a entrar en conversión grafofonémica, antecedentes de fallo del lenguaje oral, disfasia o retraso simple del lenguaje. El mayor marcador siendo trastorno de conciencia fonológica. Las audiofonólogas en la asistencia conocen muy bien eso. La lectura es un déficit principal por decodificación, errores de transcripción y trastorno de memoria auditiva a corto plazo, trastornos de denominación rápida, que realizan el cuadro usual de la dislexia fonológica. Más tarde hay dificultades de naturaleza lexical y o pragmática. El WISC-5 muestra una disociación con un bajo desempeño de los subtests de comprensión verbal y posibles trastornos del cálculo asociado. El perfil visoatencional es muy similar en apariencia, es decir, que hay una inaptitud a entrar en la conversión grafofonémica, pero muy diferente en mecanismos, que lo que se ve en una decodificación exacta, pero lentitud o paralexia de derivación, como permanente por permanecen, ¿sí? Sustitución de pequeñas palabras, en particular palabras de dos letras, que son palabras función. Hay dos tipos de este perfil, pero la diferencia importante es que no hay dificultad de lenguaje ni antecedente de trastornos de lenguaje oral, y hay a menudo evidencia de trastornos de atención asociados a la dificultad del lenguaje escrito. El WISC-5, alteración de índices de memoria de trabajo y de velocidad de procesamiento, y una frecuente comorbilidad con trastornos de comportamiento exteriorizado como TDAH,
trastorno oposición-provocación, con consecuencia a adolescencia. El último perfil dispráxico, en general, la dislexia es más leve, con errores visoespaciales y lentitud de todos los aprendizajes. Un retraso en las adquisiciones motoras relativa al lenguaje oral, como en casos más típicos de dispraxia, pero el término de dispraxia no es necesariamente utilizado frente a este cuadro. El mayor factor del pronóstico es la disgrafia, con incidencia creciente sobre las aptitudes escolares. Por ejemplo, se puede esquematizar así: en los dos primeros años, una evolución en 2 años muy positiva del impacto del trastorno de la lectura, y muy negativa del impacto del trastorno de la escritura, es decir, que el impacto respectivo de la dificultad reportada en lectura y escritura se invierte durante los 2 primeros años, entre T1 aquí en medio primer grado y T2 aquí final de segundo grado, ¿sí? Hay a menudo un trastorno espacial asociado y posible a discalcular también, con el WISC, un índice visoespacial muy inferior al índice verbal, una disociación máxima en casos de alto potencial intelectual. Y en nuestra experiencia es que hay una asociación privilegiada entre este perfil dispráxico y niños en dificultades y con alto potencial intelectual, ¿sí? Finalmente, es muy probable que estos 3 tipos clínicos están relacionados con sustratos cerebrales separados: un circuito temporofrontal izquierdo por el síndrome fonológico, es decir, la zona clásica del lenguaje, un circuito conectando el lóbulo temporal inferior con las regiones parietales por el síndrome visoatencional, y un circuito frontocerebelar por el síndrome dispráxico. Veremos que si las evidencias son numerosas por el perfil fonológico, los 2 otros son más hipotéticos. Así podemos reorganizar nuestra constelación con dislexia, disortografía y trastorno del lenguaje por el perfil fonológico, dislexia, disortografía, déficit atencional y TANV por el perfil atencional o visoatencional, y dispraxia, disgrafia como marcadores principales por el perfil dispráxico, con posibilidad de precocidad intelectual, como le digamos. En esta segunda parte de mi charla intentaré resumir los datos que me parecen más relevantes entre todos los obtenidos en los últimos años por equipos especializados en la neuroimagen de las discapacidades del aprendizaje. Los primeros estudios utilizaron principalmente la resonancia magnética funcional, principalmente en la dislexia, y se centraron en buscar defectos de activación durante las tareas de lectura o conciencia fonológica, los 2 dominios principales de déficit en disléxicos. Las 3 áreas de anomalías encontradas en todos los trabajos publicados hasta ahora son el sistema temporo-occipital ventral, aquí, la área de la forma visual de las palabras, se llama,
El lóbulo parietal inferior, con su rol de almacenamiento a corto plazo de la información fonológica, y la región de Broca, recapitulación subvocal y programación de la actividad motora del habla a partir de la representación mental de los fonemas. Pero los resultados más relevantes para nuestros propósitos son los obtenidos a partir de un método de imagen morfológica que es la resonancia magnética de difusión, DTI, que hoy en día describe de manera extraordinariamente precisa no la superficie del cerebro, que ven aquí que no es representada la corteza, ¿sí? Sino la materia blanca que contiene más precisamente la organización microscópica de fibras en forma de haces de fascículos, que aquí vemos en diferentes colores. Fibras que tienen la única función de unir las diferentes regiones de la corteza uno con otras. Paradójicamente, esta materia cerebral que se puede calificarse de inerte, ya que no procesa ni genera ninguna información, solo la transmite de un lugar a otro. Paradójicamente, por tanto, es esta materia inerte que parece tener las claves del mecanismo en el origen de la disfunción de los trastornos DIS y los TND. Efectivamente, gracias a estos métodos, podemos establecer una cartografía real de todos los circuitos cerebrales y, sobre todo, identificar con mucha precisión cada uno de estos circuitos. Sabemos que existen circuitos específicos para el lenguaje, la lectura, la escritura, la atención, la memoria, etc. Que estos circuitos se vuelvan más específicos y precisos en su función a medida que se desarrollan y, sobre todo, en lo que nos concierne hoy, que pueden disfuncionar de forma selectiva. En otras palabras, se considera que los trastornos de neurodesarrollo son el resultado de una desviación, a veces mínima, en la construcción de ciertos circuitos durante la infancia o incluso antes del nacimiento, cuando otros están perfectamente intactos. Esto es precisamente lo que ocurre en la dislexia, donde fue demostrado de forma ahora altamente convergente la alteración de varios fascículos, incluido uno en particular, llamado fascículo arcuato, que aquí en rosado, que sistemáticamente se encuentra menos bien organizado en el cerebro de los disléxicos. La dislexia aparece así como un modelo privilegiado, especialmente por la relativa sencillez del trastorno explorado, la lectura. Conocemos así bastante bien cuáles son las áreas que no se activan, occipitotemporal, temporoparietal, inferior frontal, que se activan menos en disléxicos como en no disléxicos. Y también las conexiones que están anormalmente desorganizadas, especialmente este fascículo arcuado. Por lo tanto, el fascículo arcuado aparece como una verdadera firma de dislexia, en particular fonológica, que además es identificable en el cerebro de los niños mucho antes de aprender a leer. Y, por lo tanto, posiblemente se puede interpretar como un reflejo de una predisposición genética,
más que como una consecuencia funcional de la discapacidad de leer. Un trabajo reciente sobre el mismo tema ha demostrado además que la alteración estructural del fascículo arqueado antes de la lectura es proporcional a la intensidad del trastorno disléxico y predice un mejor desempeño en lectura de los disléxicos. Una vez más, el fascículo arcuato aparece como el blanco principal del efecto de remediaciones, un hallazgo que los autores de este trabajo interpretan como un argumento a favor de un enfoque dimensional y no categorial de los trastornos. Ven aquí el fascículo arqueado. ¿Qué pasa ahora con los otros TND, los otros trastornos de aprendizaje y trastornos del neurodesarrollo? La discalculia en niños y adultos discalcúlicos, los circuitos que conectan las áreas del lenguaje con el lóbulo parietal, que contiene la forma abstracta de números, han sido demostrados alterados por estos mismos métodos de imagen, la DTI. En la disgrafia, varios haces de conexión están alterados entre la corteza frontal y las estructuras subcorticales, el tálamo, y las áreas simétricas en el otro hemisferio. En el TDAH también fueron demostradas alteraciones de varios haces conectando la corteza prefrontal en sus diferentes partes con los ganglios basales, con evidencia que cada uno de los tres síntomas, agitación, impulsividad y falta de atención, se basan en conexiones defectuosas entre diferentes partes de la corteza. Finalmente, en el autismo también se ha encontrado una falta de conectividad entre las áreas sensorial, visual y auditiva y, por otro lado, áreas del sistema emocional, el sistema límbico. Después de una revisión exhaustiva sobre este tema, los autores de esta publicación concluyen que una alteración de desarrollo de la conectividad límbica puede representar el sustrato que contribuye al deterioro de la cognición social en el autismo. De manera interesante, hay también fascículos que muestran, al contrario, un más fuerte desarrollo en condiciones como autismo y síndrome de Williams, sugiriendo una forma de hipertrofia compensatoria. En resumen, existe, por tanto, una continuidad desde lo más simple, entre comillas, porque la dislexia no es necesariamente simple, hasta lo más complejo, más simple hasta lo más complejo, lo que sugiere considerar los trastornos específicos del aprendizaje y principalmente la dislexia como un verdadero modelo etiopatogénico de trastornos de neurodesarrollo. Ciertamente, este carácter paradigmático en cierto modo se aplica menos fácilmente cuando pasamos de más simple a lo más complejo, pero la hipótesis de la continuidad etiopatogénica me parece totalmente defendible. Por primera conclusión, diré que una alteración de conectividad relacionada a anomalías de materia blanca entre áreas funcionales cerebrales distantes
pueden ser correlatos morfológicos más fuertes y confiables de los síntomas individuales en los trastornos del neurodesarrollo. Cualquiera que sea la causalidad real entre las características anatómicas, funcionales, clínicas, es una suposición plausible que restaurar una conectividad más eficiente podría representar una forma potencialmente útil de tratar estos diferentes trastornos. En cualquier caso, lo que se puede cuestionar ahora es cómo restaurar esa conectividad. Una posible respuesta se puede buscar en un modelo explicativo cada vez más a menudo propuesto en la literatura actual, el concepto de defecto de sincronización entre las oscilaciones características de varias áreas cerebrales. Bien, aquí un fenómeno clásico de entrenamiento obtenido con aparejado de metrónomos. Al inicio, los metrónomos baten al mismo tiempo, pero de manera no síncrona. Una vez que sean ligados con un apoyo común, aquí una lata de refresco, ¿sí? Ven que la transmisión de energía entre ellos resulta en una sincronización progresiva. Lo mismo ocurría en redes cerebrales, ya que el fenómeno de entrenamiento es universal, tanto en sistemas físicos como biológicos. En el cerebro humano, este entrenamiento puede ocurrir entre sistemas sensoriales y motores y podría ser este mecanismo que sería deficiente en disléxicos, por ejemplo. Ahora, ¿cómo eso se puede aplicar a nuestro propósito? Al inicio fueron algunos trabajos demostrando que se construye un vínculo entre la actividad oscilatoria de las redes cerebrales, aquí, y las características rítmicas de la habla humana. Por ejemplo, hay una relación estrecha entre el ritmo cerebral teta y la segmentación silábica, como también entre el ritmo gamma y la segmentación fonémica. Ven aquí, teta y gamma. Sería precisamente esta relación que debe faltar en el cerebro de disléxicos, por ejemplo. Más precisamente, el primum movens sería dificultades por los disléxicos para sincronizar las oscilaciones de las regiones hemisféricas derechas con las frecuencias auditivas lentas, delta y teta, lo que generaría entonces un defecto de procesamiento de las frecuencias rápidas de la habla de nivel fonémico en el hemisferio izquierdo. Es un trabajo de un equipo francés aquí. Una hipótesis similar se ha planteado para la modalidad visual, según la cual una falta de sincronización entre el ritmo de los movimientos sacádicos del ojo durante la lectura y las oscilaciones cerebrales de baja frecuencia, delta y teta, estaría en el origen de un defecto de segmentación, lo que se llama en inglés parsing, de material visual durante la lectura. En consecuencia, trataría de un déficit general que afecta a muchas áreas del cerebro y, por lo tanto, subyace a las comorbilidades de amplio espectro en la dislexia de desarrollo.
todo sucede exactamente como cuando se emparejan dos dispositivos electrónicos. Mientras los dos procesadores no estén en fase, no se pueden comunicar entre sí. Esto es lo que sucedería en el cerebro de los niños con trastornos DIS debido al deficiente establecimiento de sus conexiones recíprocas. Las regiones involucradas en un aprendizaje o en una función cognitiva no lograrían sincronizarse, provocando el desorden en un aprendizaje dado. A partir de estos hallazgos, comienzan a aparecer trabajos en la literatura que buscan fortalecer las conexiones así debilitadas en niños que padecen trastornos autistas o trastornos DIS. Por ejemplo, el uso de la musicoterapia o la dance therapy, dos vías distintas pero convergentes, las cuales podrían basarse en un objetivo común de facilitar la sincronización de la actividad oscilatoria de las redes neuronales entre diferentes áreas del cerebro, pero también entre, como es esquematizado aquí, entre funciones cognitivas complejas de personas diferentes, de individuos diferentes. A la interfaz entre las funciones ejecutivas y los procesos emocionales, como la cognición social y la empatía. Por ejemplo, aquí se muestra un estudio realizado en Montreal en niños de 6 a 12 años con diagnóstico de trastorno autística que recibieron de 8 a 12 semanas de sesiones one-to-one de 45 minutos de interacción activa, ya sea con contenido musical o sin contenido musical. Es una perfecta comparación entre las dos situaciones con la misma persona que hace las dos intervenciones, ¿sí? Se reportan diferencias muy significativas entre los dos métodos. Por un lado, en las habilidades comunicativas, que mejoraron muy significativamente en el grupo musical, pero también en los datos de imágenes, en particular, como se ve aquí, en la conectividad entre las regiones auditivo-motoras y las regiones subcorticales, mientras que la hiperconectividad entre las regiones visual y auditiva se redujo en el grupo experimental. Es decir, que hay pruebas que una intervención focalizada sobre una mejoría de la conectividad entre el cerebro permite una mejoría simultánea de variables clínicas y también anatómicas. Con nuestro grupo en Marsella aprovechamos la capacidad de un entrenamiento musical y rítmico intensivo para reforzar la estructuración de los haces de materia blanca mediante el desarrollo de un protocolo reeducativo que se llama Melodis, basado en ejercicio de integración multimodal y rítmicos con resultados clínicos y neurofisiológicos convergentes y convincentes. Evidentemente, no se trata aquí de proponer sustituir las terapias clásicas por una actividad no específica,
sino de señalar que es posible y hoy científicamente validado proponer enfoques terapéuticos más transversales, potencialmente activos en diferentes tipos de circuitos y por tanto sobre varios trastornos. Una propiedad aún más relevante cuando se piensa en la frecuencia y la prevalencia de comorbilidades dentro de los TND. Para concluir, y retomando el ejemplo de la dislexia, una estrategia terapéutica coherente a la luz de estos datos y del estado actual del conocimiento debería asociar un enfoque clásico vertical correspondiente según los casos a la reeducación del lenguaje, de la atención u coordinación motora, a una o más intervenciones transversales como las que utilizan la música o la danza, con un objetivo complementario de orden etiopatogénico, superpuesto a objetivos cognitivos específicos. Este último también tendría un objetivo multidominio más amplio que podría llegar a beneficiar la regulación emocional y las interacciones sociales. He terminado. Espera preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Michel. Una excelente conferencia, muy interesante. Quisiera, si me permitís, rescatar 3 elementos que vos planteás con los que me parece que son fundamentales para tenerlos en este momento en las dificultades de aprendizaje.